8 horas, 8 minutos y volvemos con Pueblada, con un invitado especial. Vamos a estar hablando con David Pizarro Romero. Él es, magíster en estrategia y geopolítica por la Escuela Superior de Guerra de la Universidad Nacional de la Defensa. Autor del libro Petrel, Corazón del Esfuerzo Argentino en la Antártida, editado por el Instituto de Publicaciones Navales. Coautor del libro Malvinas en la Geopolítica de América Latina, de causa regional a recomposición colonial, editado por el Centro Cultural de la Cooperación. Y, invitado aquí desde el aluvión que siempre, todos los meses, nos acompaña con alguna columna sobre un tema. David, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Es un placer estar acá, a pesar del horario. Pero nada, esta semana fue bastante movida en cuanto y lo cual está bueno en cuanto al tema Malvinas. Cada año es un poquito más. Eso me da la pauta de que hay un interés, no solo por ahí en los compañeros de siempre o en los lugares de siempre, sino esta semana, este año, por ejemplo, fui a un montón de colegios que sé que son poco compañeros o poco amigos de la causa Malvinas, radios que también antes por ahí no te invitaban, lugares incluso, no sé, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad del Salvador, que es una universidad privada que en general no es del palo, por así decir, no es la UNLA, no es Hurlingham. Creo que está avanzando la malvinización. Tengo un gran amigo, Rattenbach, siempre habla de que el otro día decía que la malvinización no tenía retorno, y me parece que eso es un poco lo que está empezando a suceder. Así que muy contento de estar acá. Y contanos, pues vos sabemos un tema que laburás mucho, que estuviste en la Antártida también, charlábamos recién un poquito fuera del aire. Pero eso, la idea era profundizar un poco, reflexionar. No sé si nos escuchaste, hace un rato hablábamos también de lo que fue la vergüenza del acto encabezado por Javier Milei. El micrófono es tuyo para reflexionar. Bueno, gracias. Para empezar, estos temas son necesarios precisamente para evitar que los funcionarios públicos, imagínate que tratamos de que nuestro pueblo no cometa o no entre en los errores de defender la posición del enemigo de los británicos, y de repente tenemos al presidente que es como nunca en la historia no había antecedentes de un funcionario del más alto grado como es el presidente de la nación que explícitamente mencionara el argumento británico. En el mundo hay entre los estados hay dos principios fundamentales. Hay más, pero hay dos fundamentales. Uno es la integridad territorial y el otro es la autodeterminación de los pueblos, como ya lo habrán explicado hasta el cansancio en un montón de lados. Nosotros reclamamos que se ha roto nuestra integridad territorial. Esto también tiene que ver con cómo enseñamos nuestra propia historia. Celebro el otro día que, por ejemplo, streams muy conocidos como Luzu y Olga hicieron especiales de Malvinas. Yo escuché un poco el de Olga. Estaba la historiadora, una historiadora que es muy conocida, y ella afirma sin decirlo, pero es bastante claro en que ella no considera que la Argentina existía en 1820, en 1830. Si ustedes escuchan la clase que dio en Olga, habla de los argentinos que vivían en las islas, de Bernet, de la hija de Bernet que se llamó Malvina, que nació en las islas, de habitantes, pobladores, la gente que vivía ahí. En ningún momento les quiere decir argentinos, porque no cree que y ese es el argumento principal británico. Ellos dicen no rompimos ninguna integridad territorial si ustedes no existían como país. Y hay muchos historiadores argentinos, muchos colegas que apuntan, que dicen lo mismo. Dicen la Argentina comienza en 1880 con Roca y el Estado moderno. No, la Argentina empieza en 1850 con la Constitución Nacional. Yo, en mi opinión particular, pienso que la nación argentina, la idiosincrasia que tenemos como pueblo, empieza con las invasiones inglesas.
en 1806 y 1807. Ahí ya empezamos a tener un color en común, un ejército en común, objetivos en común, y bueno, y después va desencadenando en lo que en el 16 es la propia independencia. Bueno, nosotros reclamamos eso, ese que se ha roto ese principio. Los ingleses dicen que no nos quieren dar, han dicho muchas cosas, han ido cambiando el argumento para no negociar por las islas a lo largo de estos 200 años, casi 200 años, pero ahora esgrimen que ellos se basan en la autodeterminación de los pueblos y dicen, no, los isleños no quieren ser argentinos, quieren ser ingleses. Cuando yo doy clases en un secundario y les digo a los pibes, bueno, no, es como que, no sé, de repente viene un 10 transatlánticos llenos de gente de otra nacionalidad, el colegio queda en Suárez, José Luis Suárez. Le digo, vienen a Suárez, se instalan en Suárez, en Ballester, y en un par de años le dicen, che, ¿ustedes qué quieren ser? Y los tipos van a querer seguir siendo lo que son, no sé, coreanos, nepaleses, lo que sea. ¿Por qué querrían ser de otro país? Y esto es interesante porque, haciendo un párrafo aparte, es una cuestión que Milei desconoce, que es el patriotismo. Porque él inmediatamente calcula, bueno, si el otro país está mejor, yo voy a querer ser de ese país. Lo pueden aplicar al fútbol, ¿viste? Boca anda mal, no soy más de Boca, yo soy socio de Boca, eso me mata. Y lo mismo con el país, dice, bueno, si este país está mejor, ahora soy de este país. Y no, porque el Kelper tiene cierto patriotismo, o sea, tiene patriotismo. Es inglés, es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de ingleses, de británicos, porque de repente si Argentina está mejor, se haría argentino. Para eso, porque se podría hacer, no sé, brasileño, uruguayo. Entonces, esa aberración lo dijo en público, sienta un precedente. Los funcionarios públicos se tienen que cuidar mucho en las cosas que dicen, sobre todo los que tienen un cargo tan alto, los diplomáticos. De hecho, yo participé en el 2023 de una capacitación que se hizo con un montón de organizaciones académicas, universitarias, con los veteranos, para crear una ley tipo ley Micaela, para capacitar a los funcionarios públicos en la cuestión Malvinas. Obviamente, la ley se sancionó, Milei la derogó, la dejó sin efecto apenas asumió. Creo que fue una de las primeras cosas que hizo. Eso ya pinta como para dónde apunta, ¿no? Por suerte la ley se puede se puede poner en práctica a nivel distrital, y algunos municipios, Villa María, Río Grande, muchos municipios patagónicos la han aplicado para sus funcionarios. Bueno, dicho eso, no podía no hablar del presidente porque es demasiado, ¿no? Nunca había pasado, nunca. Ni siquiera el macrismo se atrevió, ni el Macri, ni nada. Después, el jueves en el aula una nena de 13 años, una alumna, me preguntaba, bueno, ¿y por qué son tan importantes las Malvinas hoy? Yo entiendo, me dice que murieron argentinos y que es una cuestión sentimental muy fuerte, pero ¿por qué son importantes? Bueno, y por ahí a veces no nos damos cuenta de la importancia enorme que tienen, y hoy venía a traerles un poco eso, a recordar eso. Tenemos varias aristas. Primero está la parte económica, la parte geopolítica, estratégica, y la parte cultural. La parte cultural tiene un poco que ver también con este legado tanto de los veteranos, pero va mucho más atrás. No es solo que la Argentina o los argentinos empezaron a tener como el presente a Malvinas después de la guerra. Si nos vamos un poco más atrás, no sé, en 1966, tenemos unos pibes que secuestraron un avión, lo desviaron a Malvinas y después se comieron un montón de años de cana. O sea, no es que era una aventura y estuvo divertido y listo. No, estuvieron presos 3, 4, 5 años. Solo por... O sea, no es solo secuestrar un avión, ¿no? Pero, o sea, por Malvinas, para visibilizar Malvinas. En 1966 pasó eso. Hay que decir también, agrego como nota al pie, que la mayoría de esos pibes hoy están desaparecidos porque después terminarían desaparecidos por la dictadura del 76. El Gaucho Rivero también. Gaucho Rivero. El Gaucho Rivero. O sea, hay un hilo conector en cuanto al sentimiento nacional y la cuestión Malvinas, ¿sí? Un montón de gente de chicas se llaman Malvina y Soledad desde hace un montón de años, mucho antes de la guerra. Esa es una pata. Después está la pata económica, que no es tan conocida. De hecho, nos enfocamos más en
¿Hasta qué hora tengo más o menos? ¿A qué Te- arrancamos? Hasta 25 y un poquito más. Ok. Arrancamos en lo económico. Siempre estamos pensando en la milla 201, los barcos chinos, pesqueros, que Ujú. está bien igual, hay que preocupar. Pero, mire, les doy un ejemplo. En el 2023, no tengo datos del 24, pues muy reciente, pero sí del 23, solo de la pesca, la Falklands Island Company junto a las empresas que recibieron licencias de esa empresa, de esa compañía para pescar, sacaron $900 millones. O sea, $900 millones solo en el 2023. 700 de calamar, 100 de krill, 100 de austromerluza. Y eso es nuestro. O sea, después podemos discutir cómo los usamos, pero son $900 millones un año. Imagínense en 10 años, en 20 años, en 30 años. Y estoy hablando solo de la pesca. Este mate me está salvando la vida. Después tenemos los hidrocarburos. De hecho, los británicos dejan de negociar por Malvinas. Acá hay un mito que dicen que se cree que la guerra, que las islas estaban a punto de ser nuestras y la guerra tiró por tierra. Todo eso no es verdad. Los ingleses firmamos un memorándum de entendimiento en el año 66, donde se habló de una cosoberanía o de que nos alquilaban las islas por una cantidad determinada de tiempo. Pero ¿qué pasa? En la década del 70 hubo otro acercamiento, cuando gobernaba Perón y gobernaban los laboristas. Hubo un principio de acuerdo, una carta que estaban pero nunca se ratificó ni por el Parlamento de ellos ni por el Congreso, acá porque se murió Perón y allá porque los laboristas perdieron las elecciones. Subieron los conservadores que no querían saber nada. Pero lo clave fue que hubo una misión científica, la misión Shackleton, y los tipos encontraron petróleo. Y ya ahí, de hecho, hay documentos desclasificados británicos que dicen que, bueno, a la Argentina sí hay como que darle esa idea que queremos negociar, pero en realidad desde que se encontró petróleo no tenían ninguna intención de negociar. ¿Por qué? Por este tema de los hidrocarburos. Todavía no los han empezado a explotar, pero ahí tienen la idea de hacerlo para el 2026-27. Pasa que es muy costoso la explotación offshore, todavía el costo-beneficio no les conviene. Ojalá que por el momento siga así, porque si empiezan a explotar petróleo, empiezan a haber intereses de la Shell, de la Exxon, de otras empresas multinacionales muy fuertes, y entonces la cosa se complicaría. Ahora, avanzamos en la cuestión estratégica. La cuestión estratégica, las islas son la puerta de entrada a la Antártida, son la puerta de control del único paso bioceánico natural que hay en el mundo, que es entre el pasaje de Drake o el estrecho de Magallanes. Nosotros recomendamos más usar el pasaje de Drake, porque el estrecho de Magallanes lo tienen los hermanos chilenos, soberanía chilena, pero es el único paso natural. El 85% del comercio mundial va por mar. Entonces el canal de Panamá cada vez se está quedando más chico, los barcos son más grandes, se atascan, se está usando mucho más ahí el paso sur. Y si controlás Malvinas, controlás la Antártida y tenés la Patagonia, vos tenés en parte decisión sobre el comercio internacional. No voy a hablar del tema, pero si miramos a los hutíes en Yemen, cómo controlaron el Mar Rojo con 2-3 misiles, y un país mínimo, insignificante al lado de la Argentina, podemos ver la importancia que eso tiene. Por algo los ingleses están ahí dedicando 3.000 soldados, aviones de quinta generación, submarinos nucleares, etcétera, y no se van. Ahora, teniendo en cuenta toda esta relevancia, por ahí salto al presente y hablo de, bueno, ¿qué podría hacer la Argentina? Hay 4 cosas que han pasado después de la guerra. El primero, el Reino Unido y Gran Bretaña se ha negado sistemáticamente a negociar cualquier cosa que hable de soberanía respecto a las islas con la Argentina. El segundo punto, se dedicó a fortalecer su posición militar, económica en las islas, o sea, fortaleció el status quo. En tercero, nosotros intentamos diplomáticamente todos estos 43 años sin ningún éxito. Y la cuarta, la Argentina ha sufrido, en parte generado obviamente por la dictadura cívico-militar, pero una desinversión en defensa que es total. O sea, el año pasado fue el récord histórico más bajo del PBI destinado a defensa, 0,6, 0,7. El año anterior también 0,7, 0,8. O
sea, no es solo de este gobierno que tiene un discurso medio militarista, pero en realidad en los libros, en la realidad, está desfinanciando todo. Ahora, no soy el único que piensa así, pero ¿cómo se puede lograr un avance si en 43 años, y en realidad desde el 66, la Argentina viene intentando por los canales diplomáticos, no estoy diciendo que hay que ir a la guerra, ni mucho menos, eso sería una locura, lo que estoy diciendo es que hay que lograr que el Reino Unido gaste más de lo que está dispuesto a gastar por sostener la militarización en las islas. Cristina un poco lo vio en el sentido de que trató de aislar a las islas. No podían ir barcos de bandera de las islas a atracar ni en Brasil, ni en puertos de Uruguay, ni obviamente los nuestros no, ni siquiera los chilenos. Y la región, el conflicto se regionalizó. Cristina en el 2013 hay un acto en Río Grande, dice, o en Ushuaia, ella dice, logramos que la cuestión Malvinas pasase a ser un conflicto, una cuestión regional. Y eso es una de las aristas. Ahora, lo más importante es una política de defensa. Nosotros deberíamos orientar la política de defensa nacional al único conflicto que tenemos, que es en el Atlántico Sur, específicamente con Gran Bretaña. Acá yo lo que digo es que hay que nosotros pasar del PBI, esto lo dice Milani, hace poco tuvimos una charla con el general Milani, que era un gran amigo de Eve, que la vi en la entrada y me acordé enseguida de... Y él dice, de hecho, que hay que incrementar a 1,5. Esto no va en contramano de la región. Somos el único país que disminuye el presupuesto militar. Chile lo aumenta, el Brasil de Lula, Uruguay, Colombia, todo, Venezuela. Entonces, tenemos que todas nuestras herramientas, la diplomacia regional, la integración, la economía, el proyecto Pampa Azul, por ejemplo, de fortalecer nuestros estudios científicos y nuestra economía dentro del mar argentino, más una política de defensa fuerte, va a obligar a los ingleses a militarizarse un poco más hasta el punto de que decir, che, no puedo seguir gastando esto, me van a putear en todo mi país. Y se vengan a negociar. Para mí esa es la punta. Pero cerrando, digo que para que todo eso pase, nosotros necesitamos conocer de lo que está pasando. Los antárticos tienen una frase que dice, no se puede defender lo que no se ama, no se puede amar lo que no se conoce. ¿Cómo podemos defender algo y quererlo si no conocemos qué está pasando en la Antártida, cuál es la importancia de Malvinas? Por eso celebro estos espacios para que nuestro pueblo pueda escuchar, conocer, convencerse y después actuar en consecuencia, tanto a la hora de apoyar o de no apoyar a tipos que no tienen ni un poquito de patriotismo, como nos está pasando ahora, lamentablemente. No, te agradecemos a vos por esta tarea de malvinización que es muy importante, y en esta línea entiendo que la frase no se puede amar lo que no se conoce no refiere a quienes conozcan en carne y hueso y con sus propios ojos y habiéndola pisado la misma Antártida, pero sí es tu caso, así que preguntarte acerca de eso. Sí, igual vos sabés que no es tan lejos, es un mito. Uno piensa en la Antártida y en el fin del mundo, y en parte parece. Cuando el Hércules se abrió y yo caí en Marambio, la primera vez fui en invierno y había, no sé, menos 15 grados, menos 20, era una locura el frío que hacía. Nieve, era la luna, pero blanca, o sea, era Marte, pero blanco. Ahora, no está tan lejos. Un fueguino, un patagónico que está mucho más cerca de la Antártida que de Buenos Aires o incluso de Misiones. Ustedes saben que en la época del peronismo había toda una serie de fondos aportados, destinados al turismo antártico. De hecho, había muchas publicidades para que los recién casados se fueran de luna de miel a la Antártida, en vez de que se fueran, no sé, a Mar del Plata o al Caribe. Había toda una serie de cruceros que iban hacia la Antártida y el Estado te bancaba si vos eras recién casado. O sea, lo que hay que tratar también es que de a poco se acerque la Antártida al ciudadano común. Y eso un poco es lo que se está trabajando ahora en Petrel, donde yo estuve. Se está centralizando toda la logística, se está construyendo una casa muy moderna, enorme, muy moderna, en serio, moderna como no hay ninguna otra en ninguna otra base antártica del mundo. ¿Y para qué? Para poder abaratar costos, centralizar el transporte, y que ojalá en un futuro no muy lejano los argentinos
no los argentinos que hoy son de mucha plata, porque hoy el turismo antártico es muy caro, sino que por ahí el argentino promedio pueda elegir, no sé, en vez de irse a Europa o irse al Caribe, un día se quiere ir a la Antártida y le salga más o menos lo mismo o menos. Bueno, clarísimo, David, en esta tarea. Recordar también el Tratado Antártico que vence ahora en 2048. Sí, en realidad eso es otro mito. El tratado, hay dos tratados. Sí. El tratado original se suscribió en el 61, tenía una vigencia, en realidad tenía 30 años sin poder modificarse. Ya a partir del 91 el sistema del tratado que habla de las generalidades, no poder explotar económicamente el continente, salvo en la pesca o en el turismo, no proliferación de armas nucleares. De hecho, está lleno de militares la Antártida, pero ninguno tiene ningún tipo de arma. Ellos sostienen la infraestructura de ningún país, no solo los nuestros. Después, en el 98, se implementó otro tratado más específico, avanzó la tecnología, avanzó el tiempo, entonces tuvieron que crear otro tratado que tenía que ver con el ambiente, entonces, porque había nuevas formas de explotación, nuevos descubrimientos respecto a un montón de cosas. El tratado entró en vigencia, en realidad se firmó en el 91, entró en vigencia en el 98, dice que por 40 años no se puede modificar. Ahora, en el 2048, como bien vos dijiste, se puede revisar. ¿Eso qué quiere decir? Que si los países firmantes, que son varios, no solo los que reclamamos soberanía, que son 7, nosotros somos uno de los 7 países que tenemos un reclamo de soberanía junto a Chile, Gran Bretaña, Noruega, Francia, Nueva Zelanda y Australia, sino que 2/3 de los países firmantes, que son como 40, 50 países, tienen que estar de acuerdo en esa modificación. Uh-huh. Ahora, ¿eso implica que nos tenemos que haber cruzado? No, yo creo que el principal problema es que en algún punto, quizá para mí muchísimo más cercano en el tiempo, del 2048, alguna potencia internacional diga, che, la verdad necesito recursos naturales. En la Antártida tiene de todo. La gente piensa que es hielo, pero es un continente, 14 millones de kilómetros cuadrados, hay mucha tierra, minerales raros. Cuando hablamos de Ucrania ahora habla de metales raros, bueno, la Antártida hay metales raros, petróleo, gas, pesca, etcétera. La potencia diga, bueno, la verdad me importa 3 carajos el Tratado Antártico, pago el costo político internacional de ser el primer país que haga pelota el último espacio sin romper de la tierra, y lo haga. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso. Bueno, clarísimo, David, esperemos que no ocurra, pero vamos a prepararnos para sí, tal cual. Llegado el caso. Agradecerte y el espacio a disposición para cuando quieras, a seguir dando este debate que es muy interesante. Muchas gracias. ¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben. Buscamos la verdad siempre.